Hola a todos. Hoy vamos a resolver un problema clásico de segunda ley de Newton que se denomina la máquina de Atwood, consiste básicamente en una polea, como la que aquí se muestra, dos bloques de diferentes masas unidos por una cuerda y que pasan por la polea. Vamos a despreciar la masa de la polea, así como también la masa de las cuerdas y cualquier tipo de fricción. Es decir, es un problema bastante ideal, donde lo único que va a importar son el valor de las masas. Para resolverlo de manera general y hasta el final, sustituir los valores que aquí tenemos. Al primer bloque le vamos a denominar masa 1 y al segundo bloque le vamos a denominar masa 2. Ahora veamos un poco cómo es el movimiento. Aquí he dibujado las masas adrede, una más grande que la otra. Recordemos que M1 era mayor. ¿Qué ocurre cuando yo libere este sistema a partir del reposo? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Una de las consideraciones que he visto muchas personas hacen, y en lo particular a mí no me gusta mucho, es la siguiente. Dado que M1 va a bajar, puesto que es mayor, y M2 es más pequeña, va a subir. Entonces, mucha gente dice, vamos a considerar el sentido positivo de esta forma. Vamos a decir que es positivo así. A mí no me gusta particularmente porque yo siempre considero que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Y sin embargo, en esta parte estaríamos considerando que hacia abajo sería positivo. Así que yo nunca hago ni en cinemática ni en leyes de Newton ese tipo de consideraciones. Para mí, todo vector que punte hacia arriba tiene componente positiva y todo vector que vaya hacia abajo vamos a considerar que esa componente es negativa. Por lo tanto, al analizar el movimiento, observen que la base de las dos masas descansan sobre el eje X y cuando liberemos las masas, el movimiento sería más o menos así. Ahí vemos como una masa se aceleró hacia arriba y la otra se aceleró hacia abajo. He marcado esta distancia aquí para que notemos que ambas masas recorren la misma distancia. Vean como la base de M2 recorre esta distancia de acá y al mismo tiempo la base de M1 recorre la misma distancia hacia abajo. Ahora vamos a hacer algunas consideraciones tomando en cuenta cinemática. Lo primero que observamos es que ambas parten del reposo, es decir, la velocidad inicial es de 0 metros por segundo, que el tiempo en que una recorre la distancia d es el mismo tiempo que la otra, y finalmente que ambas recorren la misma distancia, simplemente una hacia arriba y la otra hacia abajo. Si utilizamos la ecuación de cinemática para la aceleración constante, tomándole en cuenta que el movimiento ocurre en el eje Y, tenemos que I final es igual a I inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Por qué estoy usando las ecuaciones de aceleración constante? Las estoy usando porque, como vamos a ver, la aceleración en este sistema es una constante que solamente depende de las masas y del valor de la gravedad. Vamos a considerar, por ejemplo, la masa M2, que fue la que subió. Ella partió desde I igual a 0, así que esta cantidad la quitamos y, como sabemos, también partió del reposo. Por lo tanto, quitamos esta cantidad. Y la posición final sería simplemente esta D que tenemos. Por lo tanto, la ecuación quedaría de esta forma. D es igual a un medio de AT cuadrada. Si de aquí despejamos la aceleración, este 2 lo pasamos de este lado y el T cuadrada lo pasamos dividiendo, obtendríamos que la aceleración es 2D sobre T cuadrada. Observen que la aceleración depende de la distancia y del tiempo. Como observamos, ambas recorrieron la misma distancia, como aquí lo establecimos, pero además también fue en el mismo tiempo. Por lo tanto, estas cantidades son las mismas para ambas masas. Esto es, las dos van a tener la misma magnitud de aceleración. Lo que cambia es el sentido. Una se acelera hacia arriba y la otra se acelera hacia abajo. Por lo tanto, a la M2 voy a decir que tiene una aceleración A, la cual no conozco y es la que quiero calcular. Y la masa M1 voy a decir que tiene una aceleración con la misma magnitud, pero como va hacia abajo, le voy a poner menos A. De esa forma, ya voy a poder resolver el problema, simplemente considerando que ambas masas tienen la misma aceleración, pero en sentido contrario.
Ahora veamos cómo se resuelve el problema aplicando segunda ley de Newton. Como ya saben, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre para ambas masas. Voy a empezar con la masa M1. Vamos a hacer diagrama de cuerpo libre para M1. Los pasos ya los he dicho en otros videos, así que nos vamos un poco rápido. Lo primero que hay que hacer es poner un sistema de coordenadas. Aquí he puesto un sistema de coordenadas. La masa M1 se colocaría aquí en el origen, lo voy a poner como un punto. Y además debemos tener en cuenta nuestra lista de fuerzas, que en este problema no intervienen todas las fuerzas que aquí aparecen. Entonces, esta sería la masa M1. Habrá que poner su peso y sabemos que el peso, pues como el perreo, siempre hacia abajo. Trazamos un vector hacia abajo y la magnitud, solamente la magnitud es M1G, donde esta G es la magnitud de la aceleración de la gravedad. Luego tenemos la tensión. Siempre que haya cuerdas, cadenas, hilos, vamos a tener tensión, y esa pues es como tu ex, siempre se aleja del cuerpo. Así que como estoy analizando M1, la tensión es un vector que iría hacia arriba, paralelo a la cuerda y alejándose del cuerpo. Aquí tenemos entonces la tensión, a la que le he llamado T. Ahora, las demás fuerzas no tenemos normal, puesto que esa solamente se incluye cuando un objeto se recarga sobre algo, y tampoco vamos a considerar fricción. Por lo tanto, ya tengo todas las fuerzas que participan o que actúan sobre la masa M1. Ahora vamos a aplicar segunda ley de Newton, que dice la sumatoria de las fuerzas, en este caso en el eje Y, es igual a masa 1, no olvidemos, estamos analizando la masa 1, por aceleración. Obviamente en X no tengo ni una fuerza y por eso solamente hago la suma de fuerzas en el eje vertical. Vamos a sustituir. Aquí vean claramente cómo la suma de fuerzas no puede ser 0. Ese es un error también muy común que he visto en los exámenes. Los estudiantes hacen sumatoria de fuerzas igual a 0, y eso solamente ocurre si las masas estuvieran en equilibrio. Pero como pudimos ver en la simulación, las masas no están en equilibrio y por lo tanto la suma de fuerzas no es igual a 0. La suma de fuerzas es masa por aceleración. Entonces tenemos la tensión hacia arriba, ponemos nada más la magnitud hacia arriba. El peso, como va hacia abajo, lo ponemos menos M1G. Y esto tendrá que ser igual a M1 por aceleración. Hasta aquí todo parece bien. Sin embargo, hemos pasado por alto un detalle. Es decir, en esta ecuación hay un error que yo he visto muchas veces en los exámenes. Lo he visto más veces que Messi ganando el Balón de Oro. Y es que hemos olvidado un detalle. Estamos analizando la masa M1. Y recordemos que su aceleración era menos a, puesto que esta masa va hacia abajo. Entonces, aquí no es a, es menos a. Por lo tanto, la ecuación quedaría del lado derecho M1 por menos a. Voy a reescribir esta ecuación, simplemente este menos lo voy a poner aquí adelante de M1, y además voy a poner en color rojo las incógnitas. Y la ecuación quedaría así: tensión menos M1G es igual a menos M1 por A. Aquí tenemos nuestra primera ecuación, donde la aceleración y la tensión son las incógnitas, y eso es lo que me está pidiendo el problema. Por supuesto que no puedo resolver esta ecuación porque tenemos dos incógnitas, necesitamos una ecuación más. Ahora vamos con la masa 2, por acá voy a anotar la ecuación que ya tenemos, y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Las fuerzas son las mismas que tenemos en la masa 1, solamente cambia el peso. Puesto que la masa 2 es más pequeña, el vector peso debe ser de menor magnitud que para la masa M1. Así que tenemos la masa 2, su peso, y vean que lo he dibujado más corto el vector que para la masa 1, y es porque la masa 2 tiene menor peso. La tensión, como lo hemos discutido en otros problemas, es la misma en magnitud, dado que en una polea, si no se toma en cuenta la masa de la polea, como es este el caso, la tensión de la cuerda es la misma. Las cuerdas están igual de tensas en ambos lados. Por lo tanto, vean como el vector tensión lo he dibujado alejándose de M2, es decir, hacia arriba, pero de la misma magnitud que para la masa M1. Es por eso que he puesto los diagramas de cuerpo libre aquí uno junto al otro, para que podamos apreciar cómo la tensión es la misma. Lo que difiere es el peso.
Para la masa M1 el peso es mayor y por lo tanto el peso supera la tensión y la masa M1 cae. Para la masa M2 el peso es menor que la tensión y por lo tanto la tensión supera el peso y eso hace que la masa se acelere hacia arriba. Nuevamente la sumatoria de fuerzas, y tomando en cuenta que la aceleración es hacia arriba, es positiva, va a ser masa 2 por aceleración. No olvidemos que estamos analizando la masa 2. Tendríamos la tensión hacia arriba, su peso hacia abajo, y esto es masa 2 por aceleración. Aquí el signo sí es correcto, puesto que la masa 2 se acelera hacia arriba. Ahora ya lo único que tengo que hacer es resolver este sistema de ecuaciones. Pueden adelantar el video si saben resolver este tipo de ecuaciones. Yo aquí lo voy a hacer rápido. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Aquí las he anotado, ecuación 1 y ecuación 2, la ecuación para la masa 1, para la masa 2. Voy a empezar con la ecuación para la masa M1, la que tenemos acá, y voy a multiplicar todos los términos por menos 1. Así que voy a poner menos 1 multiplicando la magnitud de la tensión, menos 1 multiplicando al peso y menos 1 multiplicando al lado derecho de la ecuación. Eso va a hacer que me quede menos t, acá voy a tener menos por menos, eso me va a dar más M1G, y de este lado voy a tener menos por menos más M1A. Básicamente lo único que hice es a la ecuación 1 le invertí sus signos. Ahora voy a escribir la ecuación 2 acá abajo, tal y como está, o como la obtuvimos del diagrama de cuerpo libre, y voy a resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones, y la razón por la que multiplico por menos 1 la primera ecuación es para que ahora tengamos menos tensión y tensión. Al hacer la suma de estos términos se cancelan, y entonces solamente me quedan estos dos términos, M1 por G menos M2 por G. Del lado derecho tenemos M1 por A más M2 por A. Ahora, del lado izquierdo tenemos la gravedad como factor común, así que la voy a factorizar y quedaría M1 menos M2, y la gravedad queda factorizada multiplicando esta diferencia de masas. En el lado derecho tengo como factor común la aceleración, voy a hacer lo mismo que hice en el lado izquierdo, y tendríamos M1 más M2 por aceleración. Finalmente de aquí podemos despejar la aceleración, este término que está entre paréntesis lo pasamos dividiendo, y queda que la aceleración es M1 menos M2 por G entre M1 más M2. Con esta ecuación podemos calcular la aceleración para la máquina de Atwood. Vamos a calcular la tensión. Para calcular la tensión podríamos sustituir esta aceleración en cualquiera de las ecuaciones que tenemos acá, pero existe una manera más rápida de hacerlo, y es tomar la ecuación 1, que ya teníamos, T menos M1G menos M1A, y multiplicarla por M2. Voy a multiplicar por M2 este término, voy a multiplicar por M2 este término, y voy a multiplicar por M2 este término. Voy a tomar la segunda ecuación, y esa la voy a multiplicar por M1. Entonces la segunda ecuación me va a quedar la tensión multiplicada por M1, este término multiplicado por M1, y este término multiplicado por M1. Ahora resuelvo este sistema de ecuaciones, hacemos la suma de términos. Vean que ahora la tensión no se me elimina porque tienen el mismo signo. Así que tendríamos M1 por T más M2 por T. Estos dos términos en medio, observen que son iguales. M1, G, M2. M2, G, M1. Pero como los números reales conmutan, entonces estos términos son iguales y básicamente es dos veces M1, M2, G. Claro que es negativo, le ponemos acá su signo menos. Y en el lado derecho, observen que tengo las mismas cantidades, pero con signos opuestos. Eso va a hacer que estos términos se cancelen entre ellos, es decir, la aceleración ya no la tendríamos, y esto sería 0 del lado derecho. Voy a factorizar la tensión, que me queda aquí como factor común, así que tendríamos M1 más M2 por T, y este término que está negativo lo voy a pasar del lado derecho positivo, como dos veces M1, M2, G. Finalmente, puedo despejar la tensión, aquí me faltó la G, no se nos olvide, queda 2M1, M2G entre M1 más M2. Finalmente ya nada más vamos a sustituir los valores. La M1 son 3.2 kilogramos y la M2 es 1.2 kilogramos. La magnitud de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Si sustituimos, tendríamos estos valores sustituidos en la ecuación de la aceleración. Tomen su calculadora, revisen los cálculos, yo por acá ya lo hice, y la aceleración finalmente es 4.46 metros sobre segundo cuadrado. Tomamos la segunda ecuación, la que obtuvimos para la magnitud de la tensión, 2M1, M2G entre M1 más M2. Sustituimos los valores, sería 2 por la masa 1, la masa 2, por la gravedad dividido entre la suma de las masas. Y hacen las operaciones, finalmente obtenemos que la tensión es de 17.1 Newton. Con eso concluye el problema, espero que les haya ayudado y nos vemos en la próxima.